Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre los diferentes partidos políticos de nuestro país. Y en esta ocasión continúa el Partido Acción Nacional, también conocido como PAN. Y bueno, le damos la bienvenida a Rafa de la Garza a este espacio. Gracias, David. Un Bueno, gusto estar aquí. igualmente. Y bueno, como lo hemos hecho también en los episodios anteriores con este Partido Revolucionario Institucional, en esta ocasión vamos a tratar de profundizar y reconstruir tanto los orígenes, la consolidación de este partido, su desarrollo y las diversas crisis institucionales al interior de esta organización política. Y antes de entrar de lleno, he de señalar que pues dentro del espectro de esta historia del régimen político mexicano del siglo XX, que estuvo marcado en gran parte no solamente por la construcción de un potente núcleo organizativo estructurado alrededor de la figura del presidente y la consolidación de un partido político que, como ya lo hemos visto y analizado en los episodios anteriores, pues se va configurando el Partido Revolucionario Institucional, sino que también se fue constituyendo y construyendo y configurando a la vez una oposición política, de alguna manera reconocida, legitimada, en algunos momentos también estables y encarnadas principalmente por el Partido Acción Nacional. Y si bien es cierto, todo proceso de construcción política es en cierto modo un acto de invención de un poder práctico, pues vamos a ver cómo el régimen postrevolucionario mexicano no solamente construyó un conjunto de símbolos y significados en torno a esta nueva realidad de ese tiempo, sino que también fue construyendo, por un lado, esta mitología nacionalista de la Revolución Mexicana, pero también fue construyendo a la par un núcleo de opositores, ¿no? Y que también le fue dando símbolo y legitimidad no solamente al propio régimen, sino también para estas organizaciones políticas. Y vamos a ver que desde 1930, pues el sistema logró construir una imagen de sí mismo, pero también de sus opositores, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, o incluso los propios reaccionarios, ¿no? Y es aquí donde, pues vamos a tratar, Rafa, de ir reconstruyendo estos orígenes, ¿no? Y también estas crisis que, como ya bien lo vamos a ir profundizando, la historia de este partido comienza en el Frontón México el 14 de septiembre de 1939 con la fundación de esta organización política que, como bien lo sabes, y muchas personas lo saben, pues las figuras centrales de este partido y de esta organización que va a iniciar en el 39 son Manuel Gómez Morín y Efraín Gómez Luna, ¿no? Quienes le dan el sello a este partido. Y vamos a ver en los diferentes episodios, o como lo has titulado, estas novelas políticas, en estas historias y estas trayectorias, vamos a ver que la cúspide, digamos, de su máxima expresión llega en el 2000, ¿no? Cuando llega un partido, llega sobre todo un político de este partido, ¿no? A la presidencia de la República. Y bueno, Rafa, ¿cuáles serían tus primeras impresiones? Gracias, David. Sí, efectivamente, como bien lo señala, en la conformación del sistema político mexicano no podemos, y del sistema de partidos, no podemos dejar de trabajar y analizar al Partido Acción Nacional. Sin duda que el Partido Acción Nacional representa el partido de oposición al proyecto revolucionario, como bien lo planteas, y que es un proyecto, sí, que tiene elementos eminentemente liberales, pero también de una fuerte oposición, no solamente al proyecto revolucionario cardenista en ese momento, sino también al comunismo y todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero definir un poco el contexto en el que surge el partido, para después pasar un poco pues a su ideología, a su estructura organizativa, ¿no? Más o menos para iniciar esta etapa. Ya en los siguientes programas trabajaremos algunos momentos históricos importantes que, pues como tú mencionabas, tiene que ver con su llegada al poder y a la presidencia de la República, algo que en los 40, 50 era impensable, no ganaba nada, ¿no? Pero en el 2000 llegaron a la presidencia. Sin embargo, las etapas que podemos mencionar aquí pues son desde la fundación del año 39,
a lo que sería el año del 75. Recordemos que en el 76 las elecciones presidenciales solamente tienen un candidato, José López Portillo por parte del PRI y la chiquillada de entonces. El PAN tiene una crisis interna de reformulación y no presenta candidato, ¿sí? Y ahí inicia una etapa que, en mi opinión, culmina en el año 2000, en donde el partido abandona ciertas de sus misiones, sobre todo doctrinarias y ideológicas de un primer momento, para abrirse a la competencia electoral, lo cual resulta exitosa, pero al mismo tiempo genera un enorme conflicto y una enorme crisis interna, ¿sí? Y eventualmente, pues el PAN hoy por hoy, pues es básicamente un partido vacío, un partido sin programa, sin proyectos, sin figura, sin liderazgo. Al igual que el PRI, ¿no? El PAN, pues ya acusa el paso de los años. Estamos hablando que si se fundó desde el 39, estamos hablando de un partido de 80 años. De hecho, es el primero que sale en la boleta por su antigüedad. Porque el PRI, recordemos, el PRI es parte de un proceso de refundación que se da en el 46. Como habíamos comentado, el Partido del Estado se funda en el 29, pero no se llamaba PRI, se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Entonces, ¿cuál es el contexto de la fundación del PAN? Muy sencillo. La crisis de la Segunda Guerra Mundial. Se funda en septiembre de 1939. Estamos hablando de que ya, ¿no?, los 30 están por terminar y todo el surgimiento de los fascismos y los nacionalismos en Europa son, en términos globales o internacionales, el primer elemento que hay que tener en cuenta para comprender lo que, digamos, qué es lo que surge como lo que bajo las cifras del Partido Acción Nacional. Sí, ese contexto de polarización y de división entre el fascismo y el comunismo con un liberalismo, ¿no?, reformista en medio, es el contexto internacional en el que se da. Y hay, sí, como sabemos, hoy se ha olvidado, pero en aquellos años había enormes simpatías de parte de buena parte de la población mundial, hacia el fascismo de Mussolini y después el nacionalsocialismo. Recordemos que el general Calles va a Italia en los años 20 a conocer el experimento fascista llevado a cabo por Mussolini. Y aquí dijimos que el Partido del Estado tiene una enorme influencia del nacionalismo y del fascismo europeos, ¿no? Toda vez que lo que quiere, al igual que el fascismo, es minimizar o desaparecer el conflicto entre trabajadores y trabajo y capital. Ellos, lo que consideran los fascistas, quieren volver a una etapa previa en la que esta división de la sociedad, sí, no sea la que marque la lucha política, ¿no? Y a mí me tocó el caso de estudio del Partido Socialista Fronterizo, que es un antecedente del Partido del Estado, que se funda, el Partido Socialista Fronterizo se funda en Tamaulipas en el 24, y uno de los elementos centrales precisamente es la conciliación de clases. Es decir, el rechazar el conflicto de clases como el conflicto seminal de una sociedad moderna. Sí, lo que queremos aquí es conciliación de clases con el Estado en medio, ¿sí? Evitando los conflictos, negando los conflictos, en una visión, si ustedes quieren, diría Gramsci, cesarista, en donde el jefe de Estado se coloca por encima de las discusiones de clase, ¿no? Entonces, esto es muy fascista. No ha habido muchos autores que recuperen eso, evidentemente, porque pues, decir que el Partido del Estado es fascista, pues suena muy feo, pero de que tuvo influencias, las tuvo, y tengo los pelos en la mano y le puedo decir, no, toda esta visión corporativa, toda esta visión antidemocrática, toda esa visión es deudora de la propuesta fascista nacionalista. Sin duda que no llegamos al extremo de Mussolini, pero depende de dónde lo vea usted, ¿no? Habrá algunos sectores de la población que dirán, pues sí, se parece bastante al partido fascista. Entonces, esto por lo que respecta al contexto internacional. En el contexto nacional,
Lo que vemos es el cardenismo, el sexenio del general Cárdenas, que establece una dinámica de profundización de las demandas populares, ¿sí? No de la democracia entendida como la democracia electoral, no, al general Cárdenas lo que le interesa es la conformación de un bloque, ¿sí? Que enfrente al fascismo, que enfrente a la derecha, ¿sí? En México. Y entonces el cardenismo pues separa de alguna manera las aguas. Y en el caso panista es muy, muy claro, ¿no? No es casual que se haya fundado el partido en el 39 y con una serie de antecedentes importantes que no podemos pasar por alto. La guerra cristera en un primer momento, ¿sí? A finales de los años 20, en el cuatrienio de Calles y después en las negociaciones que se llevan a cabo con la presidencia provisional de Portes Gil, pero que no van a ser resueltas básicamente hasta con Ávila Camacho, cuando Ávila Camacho se declara católico, etcétera. Entonces, el levantamiento cristero es una crítica de la revolución desde la derecha, ¿sí? Que tuvo una enorme influencia, no en todo el país, sino sobre todo en la zona, de la región del Bajío, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, ¿sí? En donde se generaron todos estos que fue un movimiento campesino, movimiento social campesino, manipulado por la curia romana y por los obispos y el alto clero mexicano, ¿no? En este conflicto que tienen con Calles. Entonces, ese es un primer elemento. De esa guerra cristera surgirán una serie de cuadros que después se irán a la lucha política, pero en las ciudades, como sería la Unión Nacional Sinarquista. Ustedes saben, el sinarquismo por un tiempo fue un brazo político de la guerra cristera y de la cual vienen la mayoría de los personajes de la derecha que conocemos hoy, ¿no? No me extrañaría que el papá de Claudio X González haya sido sinarquista, o peor aún, falangista, porque también había falanges, ¿no? Sobre todo en esta idea de las falanges españolas de Franco y todos estos grupos que se erigen como defensores de las buenas costumbres y de la religión, etcétera, etcétera. Entonces, ya para el sexenio de Cárdenas, que empieza en el 34, ya el conflicto con un sector de la burguesía nacional que había estado hasta cierto punto apoyando el proceso revolucionario, ¿sí? Eh, digamos que ya la propuesta cardenista es como la puntilla y ciertos sectores que habían apoyado de la burguesía y de la clase media mexicana, sobre todo, se separan y dejan de colaborar con el régimen y con los gobiernos por revolucionar, ¿sí? Es el caso de Gómez Morín, ¿sí? Eh, Vamos a ver en la segunda parte quién es Gómez Morín y cómo influye esta visión que él tiene en el entramado ideológico del PAN. Baste decir que en este momento que Gómez Morín fundó el Banco de México, por ejemplo, en la época de Calles. Fue rector de la universidad también, ¿sí? Y fundó la escuela bancaria, en fin, tuvo un protagonismo y estuvo básicamente con los gobiernos sobre todo de Obregón, ¿sí? Colaborando como abogado, ¿sí? Pero en el 34 hay una crisis, que es la crisis que a él le toca como rector de la universidad, cuando en este congreso estudiantil que celebra Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, hay una polémica, la polémica Caso-Lombardo con respecto a cómo debe ser la educación superior, si la educación superior debe estar subordinada al proyecto del Estado o si la educación superior debe ser autónoma, la libertad de cátedra, etcétera, toda esta propuesta, ¿no? Más, evidentemente, más orientada a la crítica y a separarse hasta cierto punto del proyecto revolucionario, ¿sí? No es el primero, Vasconcelos es el primero que es el rector, pero él, y luego, como sabemos, Vasconcelos se acaba aliando con el fascismo y acaba siendo un ácido crítico, un amargo crítico de la Revolución Mexicana. Bueno, Gómez Morín es más o menos la misma dinámica. Él renuncia a la rectoría precisamente porque el gobierno del general Cárdenas, a la luz de la negativa
de la universidad de apoyar el proyecto socialista cardenista, funda el Politécnico Nacional. Y por 2 o 3 años, no sé exactamente cuántos años, pero fueron varios años, el gobierno federal le levanta la canasta a la Universidad Autónoma de México y le quita el presupuesto. Claro, estamos hablando de una universidad muy pequeña, ubicada básicamente en edificios del centro de la ciudad, ¿sí? Entonces no estamos hablando de la universidad masiva de los 80 para acá, no, por supuesto que no. Pero la universidad se mantiene en este espíritu de grupo. Recordemos que la universidad es refundada por Porfirio Díaz y Justo Sierra, ¿no? Y es, desde el principio, los estudiantes universitarios no fueron acérrimos, o mejor dicho, seguidores entusiastas de la revolución, fueron muy críticos, en general toda la clase media. Entonces, bueno, esta ruptura que se da entre el fundador del PAN y el gobierno cardenista no es en el 39, es en el 34. ¿Sí? Y desde el 34 hasta el 39, Gómez Morín va básicamente a ir conformando, ¿sí?, un grupo político que eventualmente va a formar el Partido Acción Nacional. ¿Sí? Entonces, como vemos, el contexto es un contexto en el cual están presentes estas dos dinámicas en el país, que son la propuesta nacionalista popular cardenista y la propuesta liberal civilista, sí, pero con fuerte influencia de los movimientos de derecha Europa, en particular de Charles Morret o Morras, como se escribe, que funda la Alianza Francesa, o mejor dicho, la Acción Francesa, de la cual, ¿no?, deriva el nombre de Acción Nacional. Entonces, este contexto, tanto el internacional como el nacional, ¿sí?, nos dan una idea de que había ciertas condiciones para que un partido como el de Acción Nacional surgiera, ¿sí? Y esto yo creo que es lo primero que habría que mencionar, David. Sí, gracias Rafa. Me parece muy interesante estos dos elementos claves y centrales, ¿no? Por un lado, el contexto internacional y el contexto nacional, ¿no? Sobre todo para entender un poco por dónde va a ir la perspectiva de este partido o el surgimiento también de este partido y cuáles van a ser también los miembros que se van a sumar a esta organización política, ¿no? Que posteriormente va a ir construyendo pues sus nuevos horizontes, ¿no? Y es aquí también que bueno, también señalando como entre algunos de los elementos, pues este partido se consolida prácticamente durante lo que va a ser el cardenismo, pero también el fin del propio cardenismo. No hay que olvidar que después de los 40, pues también en el sistema político mexicano, pues hay una crisis de saber si el país va a continuar con este proyecto político o por dónde se va a orientar, ¿no? Porque también hay que señalar que pues es todavía para nuestro país, junto con otros países, pues la abundancia, ¿no? De muchas, de la riqueza, ¿no? Porque pues se está produciendo, ¿no? Hacia otros mercados, ¿no? Y también la aparición de esta clase media, ¿no? Que como lo vimos en los episodios anteriores, va a ser central porque van a aparecer intelectuales, empresarios, también los estudiantes universitarios y profesionistas de diferentes áreas en el país van a ser un foco de atención en el cual esta organización política va a tratar de captar a estos integrantes, ¿no? Y también no hay que olvidar las organizaciones católicas, ¿no? Porque también uno de los antecedentes que tiene este partido es, por ejemplo, las organizaciones como Acción Católica de las Juventudes Mexicanas, ¿no? O la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, ¿no? Como también organizaciones que ya estaban presentes antes de la consolidación y sobre todo inicios de este partido, ¿no? Que van a ser centrales como base de este partido en el cual pues va a haber una participación activa de estos intelectuales orgánicos, ¿no? En muchas de estas organizaciones, ¿no? Y es aquí donde este partido pues aparece como en el escenario político como este opositor, ¿no? Que va a tener diferentes bastiones, pero también varios obstáculos. Y bueno, Rafa, yo creo que no sé si quisieras comentar algo más para cerrar esta primera sesión. Sí, vamos entonces ahora a ver un poco la parte de en qué condiciones se crea el partido, cómo se organiza y cuáles son cuál es su ideología, ¿no? Ya más o menos mencionamos algunas cosas.
Y yo quisiera empezar precisamente con Gómez Morín, porque pues ese como la estrellita. Efectivamente, tú mencionaste otros, ¿no? Ahí está incluso el papá de, de Calderón, ¿no? O sea que, ¿no? Estos personajes, Manuel Gómez Morín, efectivamente, Efraín González Luna, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, Aquiles Elorduy, muy importante, porque Aquiles Elorduy va a dirigir una revista que es amiguísima de los nazis, que promueve toda la propuesta nazi en los años 30, ¿no? Y Luis Calderón Vega, ¿no? Estos hombres, ¿no? Que pues de alguna manera representan a un sector de la clase media profesionista con fuertes lazos con organizaciones religiosas y con la iglesia, ¿no? Esta típica clase media, ¿no? Mocha, perdón la expresión, bueno, de esto, ¿no? Esta clase media que existe hasta la fecha. Y como tú mencionabas, ya había organizaciones, incluso la Unión Nacional de Padres de Familia, que se funda precisamente a partir de la discusión del artículo tercero de la Constitución, ¿no? En donde ellos protestan y dicen que si el Estado define la educación, eso atenta contra la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Es una discusión que está presente hasta ahora, pero bueno. Entonces, Gómez Morín, ¿quién es? Pues él es un abogado, empieza a litigar, y luego funda la escuela de comercial bancaria, ¿no? Y él forma parte de un grupo parecido al Ateneo de la Juventud, que se llaman los Siete Sabios, ¿no? Él es parte de los Siete Sabios, y los Siete Sabios es un grupo que está entre el Ateneo de la Juventud, donde estaba Vasconcelos, por ejemplo, y los contemporáneos, donde estaba Carlos Pellicer y los poetas. ¿Sí? Es ya el Ateneo de la Juventud surge como una oposición al positivismo, en la idea del humanismo como la propuesta, cosa que hará Vasconcelos después en la Secretaría de Educación Pública cuando la funda. Y estos siete sabios, pues uno de los personajes que a mí más me llama la atención de los siete sabios, pues es Vicente Lombardo Toledano, ¿sí? Es decir, el difusor del socialismo y del materialismo histórico en este país en esa época, ¿no? Entonces, lo que tenemos son básicamente intelectuales mexicanos que la revolución los va a ir acomodando en su espectro ideológico, ¿no? Y al final de cuentas, Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez Morín, pues van a jugar en equipos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, Gómez Morín es, por derecho propio, miembro de un grupo de intelectuales, ¿sí? Y entre 1925 y 28 formó parte del Consejo de Administración del Banco de México. Y traigo a colación esta cuestión porque siendo el director del Banco de México, el Banco de México en esa época no era el Banco Central como lo conocemos ahora, era un banco que canalizaba recursos a proyectos productivos, obviamente, de los sectores que estaban apoyando la revolución, obviamente, ¿no? Y entonces el banco prestaba a empresas, a organizaciones, etcétera. Y en una de esas, los cañeros del Mante en Tamaulipas están a punto de quebrar. Y el banco, solicitan préstamo al banco y el banco se reúne y el único del consejo que no está de acuerdo con el préstamo es Gómez Morín. Y a mí me parece que esto es muy, muy sintomático de una visión liberal, conservadora, del papel del Estado en la economía. Fíjese usted, qué interesante, ¿sí? Porque él dice que el Banco de México no está para esas cosas, ¿sí? Mientras que el gobierno de la revolución se da cuenta que la alianza política con los trabajadores se va a sostener básicamente a partir de la financiación y de proyectos productivos por parte de sectores de trabajadores, de agricultores, pues por supuesto. Pero esto para Gómez Morín es básicamente lo que después dirá el PAN, clientelismo. Esto es corporativismo que atenta contra la democracia liberal como la concebimos nosotros desde la perspectiva conservadora. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos, todavía, fíjese, son los años 20 y todavía no está el general Cárdenas, pero ya empiezan estas diferencias, ¿sí? Y después
Él, como rector de la universidad, pues renuncia precisamente porque el general Cárdenas insiste en que la universidad, ¿no? Como decía Vicente Lombardo Toledano, debe atenerse al materialismo dialéctico. Pero vamos a discutir aquí la cuestión de la polémica. Consúltela usted, se la recomiendo, es muy interesante. El asunto es que ganan los estudiantes, votan a favor de la propuesta de Vicente Lombardo Toledano. Listo. Pero los maestros y las autoridades como Gómez Morín, pues ven esto como un atentado a la libertad de cátedra. Ojo, hoy la izquierda define libertad de cátedra como un principio educativo, pero originalmente era de la derecha. Ojo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí, con la rectoría, yo creo que es todavía más directo el enfrentamiento con el régimen posrevolucionario, el gobierno posrevolucionario, y entonces, obviamente, y aquí ya, después de todos estos años de colaboración, Gómez Morín se da cuenta que el proyecto corporativo nacionalista y popular es el proyecto de la revolución y que lo único que resta por hacer es combatirlo y generar, ¿sí?, un partido político que no esté por ganar elecciones. Son bastante realistas para darse cuenta que va a ser difícil ganar elecciones en ese contexto, sino para definir una doctrina política que defina al ciudadano como una persona, un voto. No el voto corporativo que ya se veía venir con la fundación de la CTM y la CNC y la fundación del Partido de la Revolución Mexicana en el 38, donde se da ya realmente esto y donde se plantea la ideología socialista, ¿sí? Sino un partido de individuos, de ciudadanos, conscientes de sus derechos, promotores de las libertades individuales, ¿sí? Ahora bien, esto es lo que dice la historia oficial, pero hace algunos años, este señor Barajas, el Fisgón, el caricaturista, ¿sí? Hizo un trabajo que puso en cuestión, ¿sí?, el origen del partido político. Porque la historia oficial nos dice que Gómez Morín no quiere a los anarquistas, no quiere a los cristeros, quiere un partido que no sea un partido religioso, ¿no? Él, como buen liberal, se da cuenta que no puede fundar un partido religioso, pero sí quiere un partido nacionalista, ¿sí? En esta visión nacionalista de que no intervenga ni Estados Unidos, que son protestantes, ni tampoco los comunistas, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte a mí me parece interesante, ¿sí?, mostrar cómo ahí se va definiendo, ¿sí?, el núcleo ideológico del partido. Por un lado, individuos, no corporaciones, sindicatos, no votos colectivos, votos particulares, y por el otro, una visión de no intervención estatal en cuestiones como la religión, la cultura y la educación. Entonces aquí ya tenemos claramente definidos cosas que el Partido Acción Nacional defiende hasta hoy. Y no es casual que 40 años después los panistas hayan sido los primeros en acusar al Estado de la crisis económica, el excesivo gasto, su excesiva participación. No es casual que sean los panistas, Luis Pasos y otros, los primeros que plantearon toda esta idea del neoliberalismo. No, no, esto está ya de alguna manera planteado en la fundación del partido. ¿Qué tipo de estructura tiene el partido? Bueno, pues como tú dijiste, lo fundaron en un frontón, eran como 40, 50 personas, no había más. Entonces, a diferencia de un partido como el Partido del Estado, que es fundado desde el poder, el PAN es fundado desde la sociedad, por decirlo con un concepto actual. Y no va a ser un partido masivo, porque para empezar, no aspira a encuadrar a las masas, sino a encuadrar individuos, ¿sí?, que promuevan principios y valores liberales, ¿sí?, en contra de la propuesta socialista y en contra del partido corporativo del Estado, ¿sí? Entonces, claro, no tenemos un partido que desde el centro incorpora a todos, sino que ahora lo que va a tratar de hacer es generar focos en los distintos estados del país que vayan de alguna manera promoviendo la doctrina del PAN. Entonces es un proceso diferente.
Aquí el partido no se construye desde arriba, se va a ir conformando precisamente con la incorporación de sectores señaladamente del Bajío, ¿sí? Y señaladamente aliados con la Iglesia y con la Unión de Padres de Familia y con todos estos grupos. Pero además, y esto es lo que el Fisgón pone en la mesa, hay una fuerte influencia del fascismo y del nacionalsocialismo, ¿sí? Fisgón habla de una revista que, que fundan, ¿sí? Y él le llama la raíz nazi del PRI, y en esta revista, ¿sí? Que se llama La Reacción, que se está desde 1938 hasta 1942, que circuló, pues están básicamente ahí Gómez Morín, ¿no? Dirigida por este caballero que les había comentado, es decir, los panistas dicen, no era la revista oficial del partido, no, pero pues ahí estaban todos, ¿no? Y no es casual, obviamente la polarización política del momento exigía que, pues si te querías oponer a una propuesta socialista o nacionalista popular, pues tenía que ser desde el fascismo y nacionalsocialismo, no había otra, ¿sí? Entonces ese elemento también está ahí y es importante tenerlo en cuenta para comprender el yunque, los millonarios de Cristo y otros sectores que giran alrededor del PAN, promueven candidatos, financian campañas. Claro, esto no es nuevo. Y el Fisgón lo saca precisamente porque se decía, no, esa es una mentira, ¿cómo creen si los panistas? El señor Gómez Morín era una persona muy decente, etcétera. Pues sí, pudo haber sido muy decente, pues tenía simpatías. Tanto él como cientos de miles de mexicanos con Hitler y con Mussolini, listo. Digo, pues, ¿para qué tapar el sol con un dedo? Eso es un hecho histórico. Y esto al PAN, sí, evidentemente le crea una fracción al interior, una fracción muy importante que es profundamente reaccionaria, sí, profundamente racista, sí, y aliada a las peores causas de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Su estructura organizativa es una estructura muy débil, que va a ir creciendo a lo largo de décadas, y que no termina de crecer hasta los años 70 y 80, cuando realmente madura el partido. Y su ideología es una ideología liberal conservadora, con un pie básicamente en el fascismo y en el nacionalsocialismo y en toda esta visión de esta democracia cristiana, ¿no? Que tiene mucho éxito en Italia, ¿no? Eso sería básicamente lo que quiera mencionar. Así es, Rafa, y me parece muy interesante estos datos porque de esta manera vamos vislumbrando un poco, digamos, los matices que va a tener esta organización política y ya sobre todo cuando se consolida este partido político. Y bueno, también como un dato interesante, no hay que olvidar que esta parte del Bajío y sobre todo también la parte norte del país y entre algunos de esos estados Sonora es donde tiene los focos más importantes de reacción de esta organización política. Y otra de las cosas es que, como bien lo dices, pues va a tratar de apelar a ese individualismo liberal, ¿no? De la época para crear esa idea del ciudadano, ¿no? Sí, David, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que en este programa introducimos el tema. En la próxima edición de la telenovela nacional, los partidos políticos y el sistema de partidos, ya entraremos más en detalles de algunos elementos y algunas luchas que se llevaron a cabo en este periodo, que culmina en el año 75, ¿no? Cuando definitivamente toda esta visión doctrinaria es dejada a un lado y se pasa a la parte electoral. En todo caso, pues esperemos que nuestros seguidores y las personas que siguen este canal, pues estén atentas porque seguiremos trabajando con el PAN. Gracias, David. Nos vemos la Sí, próxima, ¿no?